Bienvenidas y bienvenidos a Producción Propia, un podcast quincenal de la salud de la humanidad, con guión y narración de Fernando Valladares. Producción Propia se asoma al medio ambiente y a la naturaleza y al laberinto de conexiones con la economía, la sociología o la política. Producción Propia propone alternativas y soluciones en un momento histórico en el que no te puedes perder. Hola, hoy vamos a hablar de un tema que así de entrada no parece muy optimista y muy positivo. Vamos a hablar de la muerte. La sola palabra ya estremece y en países como España no estamos muy acostumbrados a hablar de estas cosas. Nada que ver con lo que ocurre en otros como México, donde hasta se celebran fiestas. Nos parece un tema lúgubre y a evitar, pero sin embargo, la idea de abordar la muerte y en concreto hoy de hablar de qué morimos es para poder vivir más y mejor. Entendiendo las causas, entenderemos qué podemos cambiar, qué podemos mejorar en nuestra sociedad. Cada año mueren del orden de 56 millones de personas, pero esto representa solamente la tercera parte de los bebés que nacen. Por eso, porque nacen 3 veces más bebés que personas mueren, nuestra población crece y crece, aunque ya no lo hace tan deprisa como hace unos años. Muchas de estas 56 muertes, de estos 56 millones de personas que mueren cada año, son muertes prematuras o evitables y nos hablan precisamente de unas malas condiciones de vida para mucha gente, incluso para muchas de las que viven en países ricos y desarrollados, como veremos más adelante. ¿Cuál es la causa de estas muertes? ¿Cómo han cambiado las causas de muerte a lo largo del tiempo? ¿Cómo difieren entre los distintos países y distintas regiones del mundo? ¿Cuáles son los factores de riesgo que conducen a una muerte prematura o evitable? Este es el tipo de preguntas que no solo podría ayudar a evitar que la gente muera, sino sobre todo, y a nosotros ahora nos interesa quizá más, podrá mejorar la calidad de vida de los que no mueran. Compartiendo reflexiones en Producción Propia, el podcast de la salud de la humanidad. Globalmente, el sector sanitario, las estadísticas de los hospitales nos revelan que la principal causa de muerte global son lo que se conocen como enfermedades no transmisibles. Las enfermedades transmisibles son aquellas enfermedades de tipo infeccioso. Bien, pues las no transmisibles representan hoy en día el 73% de las muertes, 41 millones de muertes de esos 56. Así que tenemos que poner foco en ellas. Veremos que hay fuertes variaciones entre las regiones y países, pero globalmente la principal causa de muerte dentro de estas no transmisibles es el de las enfermedades cardiovasculares. Se lleva 1/3 de todas las muertes totales. La hipertensión, la cardiopatía coronaria, enfermedades cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, ictus, estas cosas se llevan, como digo, la tercera parte de los 56 millones. Los cánceres, en conjunto, que ya sabemos que es una gran variedad de enfermedades con distintos procesos y distintas causas, pero bueno, los cánceres que se suelen reunir representan el 17%. Ya bajamos mucho, es el segundo lugar, pero ya bajamos mucho. 1 de cada 6 muertes en todo el mundo se debe a algún tipo de cáncer. A partir de ahí bajan mucho las cifras, ya andamos en torno a 1 millón, 1,8 millón, por ejemplo, las complicaciones en el parto, sobre todo en los países en vías de desarrollo, enfermedades de tipo diarreica, infecciosas, andamos en 1,6 millones de personas, el propio paludismo, el SIDA, accidentes de tráfico, etcétera, que andan en torno a 1 millón de fallecimientos, irían completando esta cifra. Fernando está como una cabra, pero igual arregla el mundo. Curiosamente, y para arrancar con una sorpresa para muchos, estadísticamente hablando, tú eres tu peor enemigo. El número de muertes por suicidio es superior al número de muertes por todas las formas de violencia a nivel mundial, incluyendo homicidios, terrorismo, conflictos, ejecuciones, etc. De hecho, el número de muertes por suicidio es más del doble que el de homicidios a nivel mundial. Ya en su día, en una charla inspiradora, como casi todo lo que hace Yuval Noah Harari,
decía que estadísticamente tú eres tu peor enemigo. Al menos de todas las personas del mundo tienes más probabilidades de que tú te mates a ti mismo más que otra persona te cause ese fallecimiento. Así que el suicidio muchas veces pasa desapercibido. Por si fuera poco, uno mismo suele estar implicado en otro tipo importante de muerte autoinfligida, que es el de las muertes asociadas al estilo de vida. Lo hablaremos un poco más. Ese estilo de vida que puede llegar a provocar pues, diabetes, hipertensiones o sobrepesos muy graves. Es algo que podemos, en muchos casos, elegir y mejorar. De hecho, el azúcar, que está muy relacionado con el estilo de vida, es mucho más peligroso que las guerras y la violencia armada. En términos de salud e inmortalidad, lo que el SIDA significó en los últimos 20 años del siglo XX, la diabetes lo está haciendo en estos primeros 20 años de este siglo XXI. Es una estadística bastante tremenda la que revela cómo ha crecido en muy poco tiempo, en apenas unos años, el número de personas que padecen esta enfermedad. Una enfermedad que en muchos casos está causada precisamente por ingerir demasiado azúcar. Estamos rondando los más de 400 millones de personas con diabetes en todo el mundo. Y se calcula que esto va a seguir subiendo a una gran velocidad a juzgar por las dinámicas, ¿no? La diabetes no solo compromete la calidad de vida, sino confiere un riesgo grande de cardiopatías y de accidentes cerebrovasculares. Está vinculada a otras cosas que ya sabemos que son muy peligrosas para nuestra salud, como el colesterol alto, la obesidad y la hipertensión. Casi el 80%, la inmensa mayoría de las personas que mueren de diabetes en los países en desarrollo son personas que no llegan a los 60 años, que son personas, por tanto, que están todavía en un periodo activo y productivo. Y aparte del trauma personal y emocional causado por esta muerte, destaca el peso inconmensurable de estas muertes en la propia economía, en el propio músculo del trabajo. Es, por ejemplo, la diabetes la causa más común de ceguera en nuestro mundo, la principal causa de insuficiencia renal y otras complicaciones. Incluso, tremendo, es también un factor que lleva a la amputación de los miembros inferiores de las piernas. Esto y más nos aporta la ciencia sobre temas complejos. Síguenos en Producción Propia. Veamos un poco por regiones, dónde estamos, qué le pasa a cada país, y podemos empezar por los países más desarrollados. Podemos ver el caso de Estados Unidos, donde al igual que en otros países desarrollados, estas enfermedades no transmisibles son la principal causa, mucho más que en la media global. El 90% de la mortalidad está inducida por estas enfermedades no transmisibles y las muertes evitables son bastante atípicas. Sin embargo, luego veremos cómo esto se conecta con el medio ambiente y ahí es donde tenemos mucho que hacer. Veremos que el medio ambiente, la salud planetaria, este concepto que relaciona cómo está el medio ambiente con la salud de las personas, nos lleva a repensar esta estadística que, como digo, de momento en estas primeras introducciones al tema lo estoy obteniendo de datos generales del World Data, ¿no? Que son datos globales del sector sanitario, del sector médico, estadísticas de hospitales y consultas. La mayoría de las muertes no transmisibles en países como Estados Unidos vienen asociadas también a enfermedades del estilo de vida. Hemos hablado de la diabetes, tendríamos cuestiones como el tabaquismo, el ser sedentarios, la ingesta de determinados otros alimentos no muy saludables, el consumo de alcohol. Y también destacan en estos países algo que no es tan frecuente en países menos desarrollados, que son enfermedades propias de edades avanzadas, como el Alzheimer y otras demencias. Este desplazamiento de enfermedades de tipo infeccioso, enfermedades no transmisibles, es lo que se conoce como la transición epidemiológica. Es decir, estamos en un proceso de pasar de las unas a las otras. Y en Estados Unidos esto, como en otros sitios, se verifica con claridad.
En Estados Unidos ocupa un lugar importante los suicidios y también los homicidios. Esto destaca más y se entiende mejor cuando se compara, por ejemplo, con otros países desarrollados en Europa. En España o Alemania son países ricos que apenas sufren enfermedades infecciosas, al igual que Estados Unidos, pero en estos países el homicidio es muy bajo, 10 veces más bajo que en Estados Unidos. Y esto crea a su vez una disparidad o una diferencia aún mayor entre el suicidio y el homicidio. Del orden, para que nos hagamos una idea, de 18 veces más personas mueren por suicidio en Europa que por violencia, conflictos, homicidios, etc. La diferencia es aún mayor. Por lo demás, salvo algunas diferencias con los accidentes de tráfico, que en Alemania y en España son bastante menores que en Estados Unidos, pero hablamos de cifras relativamente bajas porque estamos en torno al 1 poco por ciento de todas las muertes, pues se trataría de un país muy similar en términos de mortandad. Ahora, nos podemos ir a Brasil. Brasil es un país en este sentido muy diferente. En Brasil se comparte con Estados Unidos la lacra de los homicidios, es un país con mucha violencia. El homicidio es la 7ª causa de muerte y se lleva 64.000 vidas al año, casi el 5% de todas las muertes. Pero como país que está en transición entre los más desarrollados y los menos desarrollados, Brasil tiene todavía una gran cuota de enfermedades evitables, enfermedades, por ejemplo, relacionadas con complicaciones neonatales, complicaciones en el parto. También enfermedades diarreicas, este tipo de cuestiones que todavía en Brasil siguen siendo importantes, se van descartando en países más desarrollados. Cabe esperar, por tanto, que el desarrollo de este país pues lleve a ir eliminando estas fuentes de muerte. Pero siguiendo con países más pobres, veríamos un caso extraño, excepcional, que es el caso de Sudáfrica. Es uno de los pocos países donde las enfermedades cardiovasculares no son la principal causa de muerte. En Sudáfrica, como otros países de su entorno, como Namibia, Zambia, Zimbabue, Botsuana, Mozambique o Malawi, es el SIDA la principal causa de muerte. Una causa de muerte que se cobra del orden de 320.000 fallecimientos al año. Esto va mejorando, las estadísticas van mejorando. En apenas 10 años la cifra se va reduciendo casi a la mitad, pero todavía duplica al número de muertes por enfermedades cardiovasculares. ¿Qué nos ha hecho la naturaleza para que la tratemos tan mal? Y hablando un poco de excepciones, de cosas que muchas veces no tenemos en mente y que desde luego no ocurren en nuestras latitudes, tenemos el tremendo impacto de la violencia, los conflictos armados, el terrorismo. En países del Medio Oriente esta cuota de violencia es tremenda. En Irak, por ejemplo, el conflicto y el terrorismo ocupan el 4º y 5º lugar como causa de muertes respectivamente, con más del 11% de las muertes. Es algo que no terminamos de entender bien y que causa preocupación y tristeza. Como decíamos, a nivel mundial, con esta transición epidemiológica estamos viendo un gran cambio. Las enfermedades infecciosas pierden terreno en todo el mundo. A medida que vamos dominando estas enfermedades infecciosas, que muchas de ellas la medicina sabe cómo tratarlas y por tanto sabe cómo evitarlas. A medida que la población envejece, estas enfermedades no transmisibles se vuelven más predominantes como causa de muerte. Sin embargo, aquí tenemos la primera pincelada del medio ambiente, las interacciones con la biología y la evolución. Todos estamos bastante al día de la resistencia bacteriana a los antibióticos. Esta resistencia que les hace inmunes, que les hace no sentir el efecto letal que solía tener los antibióticos,
está poniendo en riesgo nuestra capacidad para controlar muchas enfermedades infecciosas que hasta hace poco éramos capaces de regularlas. Es lo que se conoce como una pandemia silenciosa, es un riesgo para nuestra salud tremenda que está haciéndonos de alguna manera ir marcha atrás. Y mucho de lo que se está viendo de resistencia bacteriana a los antibióticos se debe no solo al abuso de los antibióticos para tratar a pacientes humanos, sino, por ejemplo, para controlar las infecciones en granjas sobre todo industriales, donde hay miles de animales hacinados, sean aves, cerdos, vacas, etcétera. Estos antibióticos se les da en cantidades ingentes para evitar esos contagios. Pensemos animales todo el día juntos, casi pegados unos con otros, pero sabemos que el 80% de estos antibióticos que se les aporta a estos animales en granjas y en zonas de producción industrial no son absorbidos. El 80% acaba precisamente en el medio ambiente a través de los excrementos, los purines y demás. Todo esto acaba en el medio ambiente y esos antibióticos en el medio ambiente son el caldo de cultivo de una evolución rápida de la resistencia de las bacterias que van estando expuestas. Es un experimento de evolución gigantesco, sobre todo por la escala, porque esto se hace a nivel global y por tanto son miles de millones de bacterias cada día que están expuestos a antibióticos y pudiendo generar esa resistencia. Esto es preocupante, esto va creciendo muy deprisa y de alguna manera contrarresta esa transición epidemiológica hacia las enfermedades no transmisibles, dejando atrás esas enfermedades infecciosas como causa de muerte. Bueno, vamos a contrarrestar un poco las malas noticias con alguna buena o por lo menos alguna perspectiva positiva. Cada vez muere menos gente a una edad temprana. La edad de muerte ha cambiado significativamente desde los años 90. Cada vez muere la gente a mayor edad. En los años 90 del siglo XX, casi una cuarta parte de todas las muertes que se produjeron fueron por niños menores de 5 años. Ahora, en el 2020 aproximadamente, este porcentaje se había reducido a menos del 10%, de la cuarta parte al 10%. Eso es un progreso global, se da lógicamente en algunos países más que en otros, pero la proporción de muertes de personas con más de 70 años ha aumentado de un tercio a la mitad actualmente, es decir, mueren las personas mayores, que de alguna manera es lo lógico, pero que la medicina ha tenido que trabajar muy duro para que esto sea así. Es emblemático el caso de países como Japón, muy conocidos por precisamente la gran longevidad de las personas. En Japón el porcentaje de muertes que ocurren por encima de 70 años es más del 85%, es decir, quien muere antes de 70 años en Japón está cometiendo alguna excepcionalidad estadística. Es raro ya morir en edad temprana en ese país y es a lo que la sociedad está tendiendo. Llegado este momento también es interesante y necesario repasar dos conceptos muy relacionados pero que son diferentes: causas de muerte y factores de riesgo. En epidemiología, en cada muerte tiene una causa específica, o al menos una causa que inició la serie de acontecimientos que condujeron a esa muerte. Esto es diferente de las muertes que se asocian a un factor de riesgo. Los factores de riesgo son un cálculo, una estadística que se estima a partir de la reducción del número de muertos que se conseguiría si se eliminaran esos factores, por ejemplo el tabaquismo, la contaminación, o si se llevaran a un nivel óptimo, por ejemplo el nivel de masa corporal, la disponibilidad de agua potable, etc. Los factores de riesgo se agrupan en 4 categorías, los que se conocen como riesgos conductuales, riesgos ambientales, riesgos laborales y riesgos metabólicos. Cuando hablábamos de la diabetes, por ejemplo, era un clásico ejemplo de riesgo metabólico. Hablaremos de los riesgos ambientales porque se están convirtiendo en una de las principales causas de muerte y de hecho están contribuyendo significativamente a contrarrestar los avances de la medicina. Una matización más sobre estos conceptos. Todas las estimaciones de cada factor de riesgo se elaboran de forma independiente. Esto significa que no podemos sumar todas las muertes atribuidas a un factor y otro factor y otro factor y concluir que ese es el número real de muertes, porque nos salen muchas más muertes de las que realmente ocurren. Hay que ver factor a factor y para ponerlo en un contexto sí podemos comparar, pero no nos sirven para estimar todas las muertes. Cada
cada estima y cada analítica tiene su fortaleza y hay que tener también sus cuidados al manejarla. Bien, pues las estadísticas, los datos, las bases de datos muestran de forma muy clara que los dos factores de riesgo generales que más impactan en nuestra salud y en que más riesgo de muerte tienen son el estilo de vida y el estado medio de lo que nos rodea, de la naturaleza y el medio ambiente. Están dominados con un modo de vida, estos factores de riesgo están dominados con una vida sedentaria, con una dieta no saludable, etcétera, cosas que hemos comentado, pero aquí es donde entran los factores ambientales, la contaminación del aire, tanto en el exterior como en el interior de las casas, el tabaquismo, cuestiones como relacionadas con el cambio climático, son tan o más importantes que las relaciones sexuales inseguras, que en muchos casos pueden llevar al SIDA, como veíamos en el caso de Sudáfrica, siendo una lacra muy grande. Pero bueno, en los países de renta alta se considera que el factor de riesgo dominante son los debidos al estilo de vida. Pero veremos que tanto en los países más ricos como en los menos ricos, el medio ambiente, que cada vez está en peor estado, les está llevando una cuota tremenda y nos está arruinando de alguna manera la calidad de vida. Hay que entender el presente para poder tener un futuro mejor, ¿no? Hoy traemos a Paula Ventura, quien nos va a introducir en el mundo de la endocrinología y en la pediatría. Paula trabaja en el hospital, a ver si lo digo bien, luego ella me corrige, pero en el hospital H.M. Nens en Barcelona, y como digo es docente, todo el instituto tiene una preocupación por la formación, la asistencia y la investigación en estos campos de la pediatría. Paula, cuéntanos por qué un médico puede estar hoy preocupado, un médico como tú puede estar preocupado por el medio ambiente, que típicamente es algo asociado a naturalistas, biólogos, pero no tanto a los médicos. Hola Fernando, muchas gracias primero por invitarme. Y la realidad es que como yo trabajo con niños, los niños son los que están más expuestos a los cambios que están habiendo en nuestro entorno, y eso es lo que hizo que desde hace unos años me vaya implicando cada vez más en todo lo que es el medio ambiente y la necesidad de vivir en un entorno saludable. Perfecto. Y una de las cuestiones que a mí me gustaría que nos ilustraras es cómo funciona un poco tu día a día. ¿Cómo es un día cualquiera en tu vida o en la vida de vuestro grupo de pediatría y endocrinología? Bueno, yo mi tarea la divido en la parte de investigación, en la parte de docencia y en la parte clínica. Lo que es clínico es atender a los pacientes que vienen a la consulta de endocrinología infantil por diversas patologías relacionadas con la parte endocrinológica, ya sea obesidad, problemas de tiroides, problemas de pubertad, de crecimiento. Aparte de eso, también estoy en el área de investigación, estoy en bastantes proyectos de investigación clínica, más que nada relacionados con lo que es la exposición a determinadas moléculas que pueden afectar el mecanismo hormonal, especialmente lo que se llaman disruptores hormonales, que después si querés te cuento lo que es. Claro. Y después, en la parte académica, trabajo en la universidad donde tengo alumnos universitarios que con ellos también generamos trabajos de investigación relacionados más que nada con el área de alimentación. ¿Y qué enfermedades graves o qué trastornos más preocupantes estáis encontrando entre los más jóvenes? ¿Tú trabajas con niños pequeños, jóvenes, adolescentes? Cuéntanos con qué grupo de edad más o menos trabajáis y qué problemas más graves encuentras relacionados con el medio ambiente, con lo que están expuestos, etcétera. Nosotros trabajamos hasta los 16, 17 años con chicos, después ya pasan adultos, o sea que a los adolescentes agarramos los lactantes, los escolares y los adolescentes. La realidad es que en endocrinología problemas graves depende de lo que podés ver, hay pocas urgencias, pero lo que está más relacionado con el tema de exposición medioambiental son patologías que por un tiempo son silentes, porque todo lo que es exposición desde el punto de vista endocrinológico no da la cara muy rápido, pasan muchos años hasta que lo ves. Pero hay patologías que ahora se están viendo que están asociadas a esta exposición, como puede ser la obesidad, la aceleración de la pubertad, problemas de tiroides.
¿Y qué sustancias en el medio ambiente? ¿Cuáles son los que van disparando esas enfermedades que, por lo que entiendo, van poco a poco minando la salud y dan la cara más adelante? Pero, por ejemplo, no sé, incluso desde que la madre está gestante hasta que el bebé recién nace, empieza a estar expuesto a algunos compuestos, algunas sustancias. ¿Qué sustancias son esas y qué efectos tienen? Como vos decís, desde que el bebé está dentro de la mamá ya empieza a haber una exposición porque estas moléculas que preocupan pueden pasar placenta y por lo tanto pueden tener un impacto en un bebé en desarrollo. Esa es una etapa muy vulnerable y entonces el efecto que hace puede ser mucho más importante. Y las sustancias son sustancias que hoy en día ya las conoce todo el mundo, como por ejemplo el bifenol A, los parabenos, los talatos, pesticidas. Muchas de estas sustancias, como te digo, pasan placenta, pueden impactar en el recién nacido e incluso se está viendo que pueden tener un efecto epigenético, o sea que no solamente van a afectar al bebé en desarrollo, sino también a próximas generaciones. Eso es un tema muy, muy complejo y muy interesante, pero ¿y de dónde vienen esas sustancias? ¿Cómo estamos expuestos a ellas? ¿Cómo nos envenenamos de alguna manera? Lamentablemente las sustancias están por todos lados, entonces lo que uno puede hacer es tratar de reducir esa exposición. Pero estas sustancias están desde, por ejemplo, los ordenadores que tenés en tu casa, la comida que comes, los cosméticos que usás o la ropa que te pones. Entonces la exposición la vas teniendo todo el tiempo. Lo que podés hacer es ser un poco consciente de esta exposición y tratar de reducirla. Y entonces si sos, lo puedes hacer principalmente con la comida, porque el 80% de esta exposición viene a través de la alimentación. Ya. Lo puedes hacer con los nenes pequeñitos y con las mujeres embarazadas, teniendo en cuenta también la cosmética, porque también se podrían absorber por piel. Claro. O sea que, de alguna manera, desde que una mujer, por ejemplo, puede estar pensando en tener un bebé, quedarse embarazada, ya tiene que empezar a poner especial atención a esas posibles fuentes de moléculas. Si he entendido bien, los disruptores endocrinos o hormonales son moléculas, son compuestos químicos que confunden en nuestro organismo, ¿no? Y que nuestro organismo cree que son como moléculas que tienen una función como las hormonas y no lo son, ¿no? Es un poco el problema. Sí, exactamente. Son como que hackean nuestro sistema endocrino. Son sustancias que se parecen mucho, por ejemplo, a los estrógenos. Se hacen pasar por estrógenos, pero nuestro cuerpo no es quien los sintetiza, pero los receptores de estos estrógenos no lo saben. Entonces pueden causar un efecto por ese lado. Y además ahora se está estudiando en todos los diferentes niveles en los que pueden afectar estas moléculas. Te iba a decir una cosa más. Habías hablado de la mujer embarazada y la realidad es que una cosa que sería importante es trabajar no solo con la mujer que está embarazada o que está buscando quedarse embarazada, sino trabajar en las distintas etapas de la vida. Porque como esta exposición se va produciendo siempre, no tenés que esperar a que la mujer tenga ganas de tener un hijo, la tenés que ir educando, la mujer y el hombre, porque el hombre también se ve afectado. Los tenés que ir educando desde antes y lo ideal es hacerlo a lo largo de la vida. Y si si podés empezar, por ejemplo, con la gente joven, sería ideal. Pero que sea un ciclo, ¿entendés? Gente joven, mujer embarazada, la madre que educa al niño y vas cerrando el círculo porque volvés al niño y al adolescente o gente joven. Yo creo que esto ha quedado muy claro, pero lo que quizá todavía nos ronda un poco en la cabeza es cómo podemos identificar esas fuentes de sustancias químicas que nos puedan causar esas disrupciones endocrinas. Están en algunos plásticos, como has dicho, en la ropa, pero ¿hay algún etiquetado que nos dé alguna pista? En el día a día, alguien que no sea muy experto en esto, ¿qué tiene que hacer? ¿Descartar qué tipos de plásticos? ¿Cómo es esa prevención que podemos aplicar cualquiera de nosotros, como tú dices, desde el momento uno, ¿no? Desde escuchar este podcast, ¿no? hasta que podamos tener hijos o hasta que la enfermedad pueda dar la cara? ¿Cómo es esa detección? ¿Cómo podemos saber que están? Porque son moléculas que van, como decías al principio, en muchos compuestos y en muchos productos. Mira, primero para organizarte sería desde la alimentación. La alimentación, si un alimento está en contacto con un plástico, las moléculas pueden migrar al alimento. Por lo tanto, una cosa que podemos hacer es directamente tratar de evitar el contacto de un alimento con un plástico, aunque sea en nuestras casas. En vez de usar un tupper, usar un frasco de vidrio o un recipiente de vidrio para poner la comida. Lo mismo con el agua. Hoy en día, al menos en este país, tenés un agua que es de muy buena calidad, entonces no hace falta ir a buscar agua embotellada en plástico, sino usar el agua de grifo. Claro.
Después ya pasás al contacto que te pones en tu propia piel con la cosmética. Ahí hay un etiquetado que ya te ayuda un poco más a saber qué tipo de sustancias tienen, pero a veces los nombres que traen son muy difíciles. Pero hoy en día determinados productos ya lo dejan bien claro en la etiqueta, por ejemplo, que no tiene bifenol A, o que no tiene parabenos, o que no tiene talatos, y esa es una forma fácil de darse cuenta. Claro, o sea que hay muchos productos, por ejemplo, las cremas hidratantes o los protectores solares, productos que a lo mejor podemos usar en gran cantidad, que tenemos que fijarnos un poco, ¿no? En la etiqueta, que no tengan estos compuestos, bisfenol A, talatos, no sé si hay alguno más. Sí, principalmente bifenol A, talatos y parabenos en lo que sería cosmética. Otra cosa que tenés que tener en cuenta es que los chiquitos lo absorben, los nenes chiquitos, me refiero a los bebés, lo absorben más rápido. Entonces, si un bebé tiene una piel perfecta, no hace falta que nosotros estemos metiéndole una cosmética extra. Si vemos que el bebé está bien, Claro, podemos directamente evitar el contacto. Y la mujer claro. embarazada, lo mismo, ponerse las cremas que necesite teniendo en cuenta que se absorben por piel. Y lo que son champúes, por ejemplo, como cosmética de uso habitual o la pasta dentrífica, ahí sí te vas a buscar el etiquetado que te ayuda a decidir lo que tenés que hacer. ¿Y algunos de estos compuestos viajan por el aire? Quiere decir que no sé, se volatilizan y los respiramos o nos pueden llegar a una cierta distancia de alguien que esté aplicándose un determinado producto o eso no está muy estudiado. ¿Qué opinas de ese riesgo de estos disruptores que puedan venir por el aire? Porque por el agua, los alimentos, la ropa, el contacto, las cremas, los cosméticos lo vamos entendiendo, pero ¿por el aire también? Por el aire también, por eso lo mejor que podés hacer en tu casa es simplemente abrir una ventana y ventilar. Estos compuestos, estas moléculas, una de las características que tienen es que son volátiles. Entonces eso mismo ya te está diciendo que pueden flotar en el aire porque son muy chiquititas. De hecho, flotan tanto que se encuentran moléculas de pesticida que se utilizan en determinados países, se encuentran, por ejemplo, en el Ártico. Eso ya te está dando una idea de cuánto pueden volar, entre comillas. Entonces lo que vos podés hacer en tu casa es primero ventilar tu casa para disminuir la concentración de estas moléculas, y otra cosa que viene bien es no solamente cuando uno limpia, pasar una escoba, sino por ejemplo usar la aspiradora, porque la aspiradora te ayuda a absorber más rápido estas moléculas, pero siempre ventilando. Muy bien. Y de hecho hay algunos estudios que está haciendo ahora, por ejemplo, el doctor Nicolás Olea, en los que se ve que en las aspiradoras hay altas concentraciones, no en la aspiradora en sí, sino en el polvo de la aspiradora, hay altas concentraciones de estas moléculas, lo que te está diciendo que el utilizar este tipo de instrumento ayuda a disminuir. Los quita del medio. Muy interesante, Paula, pues te agradezco mucho esta mirada a una parte de lo que nos puede afectar a nuestra salud, lo que nos rodea, en este caso tanto alimentos, cosméticas, ropa, y ahora acabamos de ver que también pueden viajar por el aire. Muchas gracias. Hemos hablado con Paula Sol Ventura y le quería hacer una última pregunta, Paula, antes de que nos dejes. Sé que estás, y yo me he vinculado también, implicada en el observatorio COSMA. Cuéntanos en un minuto este observatorio de qué va y por qué puede estar relacionado con lo que hemos hablado hoy. La idea del observatorio es poder juntar profesionales de distintas áreas, no solamente sanitarias, en un grupo de personas que estudien el impacto que tiene el medio ambiente en la salud y qué estrategias podemos generar para tratar de disminuir este impacto. Porque si solamente lo trabajamos desde salud, estamos poniendo como parches al problema. Efectivamente. Bueno, la verdad es que me sentí muy a gusto cuando tuvimos ocasión de esas jornadas con el Observatorio COSMA allí en Barcelona, ver yo como ecólogo cómo compartíamos muchas preocupaciones y era muy complementaria nuestra formación, los médicos, los ecólogos y seguro que hay muchos otros especialistas. Pues nada, Paula, no sé si quieres añadir alguna cosa o te voy despidiendo, que tenemos un montón de temas que seguir abordando en este podcast. No, te agradezco un montón que me hayas invitado y para lo que necesites acá estoy. Muchas gracias. Hemos hablado con Paula Sol Ventura, ella es doctora, pediatra, endocrinóloga, trabaja en el Hospital HM NENS en Barcelona y como habéis escuchado nos ha hablado de ese riesgo un poco invisible que tienen los compuestos químicos que acaban confundiendo a nuestro sistema endocrino. Seguimos. Un abrazo. Haznos llegar tus opiniones y sugerencias. En Producción Propia siempre las agradecemos y nos permiten mejorar.
ya que estamos hablando de esta transición epidemiológica, tenemos también otra pieza, hablábamos de la resistencia bacteriana, tenemos otra pieza de información que nos habla de cómo estamos a veces frenando esta transición y estamos contrarrestando tendencias que la medicina va logrando. Y lo hemos visto con la COVID-19. Nos ha arrebatado pues muchas personas, pero otro cálculo que nos da una idea, además de esos 7 millones de personas que murieron, una forma alternativa de verlo es calculando los millones de años de vida que esta pandemia se ha llevado por delante. Es decir, esas muertes prematuras asociadas a una enfermedad infecciosa, o en este caso a una enfermedad como la COVID, bueno, pues datos fiables de los primeros 2 años de la pandemia para 80 países se estimó en más de 20 millones de años, con el 1,5 millones de muertos que hubo en esos países, en ese periodo para el que hay estadísticas. Es decir, 1 millón y algo de muertos arrastraron consigo el equivalente a 20 millones de años de vida que se perdieron, ¿no? Esto da también otro promedio, ¿no? 16 años de vida perdidos por cada muerte. En promedio, las personas perdieron esa oportunidad de estar vivos 16 años. Y permite comprender desde otro ángulo los importantes riesgos de una enfermedad como la de este tipo, y que, como digo, supone un retroceso y también tiene una huella ambiental, porque, como sabemos, la COVID fue o es, porque todavía no se ha ido, tenemos tendencia a pensar que ya no está, pero está ahí causando pues del orden de 300, 400.000 muertos al día. Es decir, es una lacra tremenda todavía la COVID. Recordemos que se inició a partir de enredar con la naturaleza, a partir de manipular animales vivos, extraídos de su ecosistema, todo este tipo de enredos con la naturaleza, de degradar el medio ambiente, de entrar en contacto con nuevas especies, son de los factores que más aumenta el riesgo de zoonosis, estas enfermedades que el virus o la bacteria, el patógeno, está albergado en un animal, y que con estas manipulaciones, con esto de entrar en los ecosistemas, con esta degradación forestal, etcétera, de una manera u otra, estos patógenos acaban saltando a la especie humana. Pues bien, esta zoonosis de la COVID sabemos que tuvo que ver con cuestiones ambientales y con nuestra, en este caso, poco cuidado a la hora de manipular la fauna y meternos a tocar y a gestionar y a mantener esos mercados animales que deberían estar, por nuestra propia salud, campando a su aire en los ecosistemas que fueran, ¿no? Bien, ya que hemos mencionado de pasada el asunto de los conflictos armados, hagamos una parada en esta forma de muerte violenta que tanto nos impresiona. Los conflictos armados forman parte de esa muerte en la que nuestro cerebro, nuestras emociones están perfectamente seleccionadas y adaptadas para percibirlo como un riesgo real, ¿no? Y por tanto algo que hay que evitar. Nos gastamos una gran cantidad de dinero en controlar la violencia. Pero la violencia, los conflictos armados, los homicidios, suponen una parte muy pequeña de las muertes en realidad. Son muertes muy impresionantes, que llaman mucho la atención y que ocupan mucho tiempo en las noticias y en los comentarios y en las conversaciones, pero en realidad, para que hagamos cuentas, todos los conflictos armados juntos, todos, matan una centésima parte de lo que mata el cambio climático y la crisis ambiental. Nos impresionarán mucho, pero realmente ese elevado porcentaje de nuestros presupuestos globales, en torno al 11% de todo el Producto Interior Bruto global, lo destinamos a estas muertes, cuando no son estas muertes las que más suman en el contador global, ¿no? Las muertes anuales de todos los conflictos son, como digo, 100 veces menores. Las distintas formas de contaminación y pérdida de diversidad y el cambio climático son muy, muy, muy superiores, 100 veces más. Las muertes directas de combatientes en conflicto armado se calcula que son unas 125.000. A esas hay que sumarles del orden de unas 100.000 por bebés que se han estimado que mueren en estos enfrentamientos, y podemos sumar aproximadamente otros 150.000 civiles que se ven afectados directa o indirectamente. En total no llegamos a 400.000 muertes. Y recordemos, acabamos de mencionar, que solo de contaminación mueren 9 millones. Y si le sumamos, por ejemplo, otras enfermedades infecciosas derivadas de un medio ambiente alterado, y le sumamos
el cambio climático, que es muy difícil estimar cuántas personas mueren de forma directa o indirecta debido al cambio climático, pero se calcula que son de decenas de millones de personas, así que estamos hablando de 100 veces más de muertes debidas a estas alteraciones del medio ambiente que debidas a conflictos armados. Así que con tanques, fragatas y ejércitos nos defendemos en realidad de lo que menos nos amenaza y gastamos entre 5 y 10 veces más de dinero en este Producto Interior Bruto que en abordar lo que realmente nos mata. Pero no vamos a acabar con un tono tremendo y fatalista, vamos a hablar de un futuro positivo y hay aportaciones desde la ciencia, hay científicos y científicas que abordan cómo podríamos mejorar esto, ya que entendemos que la naturaleza y el medio ambiente juegan un papel clave, determinante en nuestra salud, lo hemos visto, lo sabemos a través del programa de One Health, Una Salud de las Naciones Unidas, de la salud planetaria, también es otro gran programa de la revista The Lancet y la Fundación Rockefeller, en fin. Hay muchas iniciativas que establecen esos vínculos entre la naturaleza y nuestro propio bienestar y nuestra propia salud y en este caso el reducir significativamente los riesgos de morir antes de lo que toca. Bien, pues a pesar de décadas de aumento de la inversión en protección en la naturaleza y el medio ambiente, todavía no hemos conseguido aplanar la curva de la degradación ambiental y la crisis climática. Recordamos, ya que hemos estado un poco hablando de la COVID, todos esos meses en los que nuestro afán era aplanar la curva de infecciones. Bueno, pues sigue la curva ambiental y climática de fallecimientos y de alteraciones de nuestra salud, sigue creciendo y tenemos que aplanar esa curva de alguna manera. Sabemos un poco cómo hacerlo. Es muy importante porque nos va en ello la vida de forma literal. Los esfuerzos para aplanar esa curva en las próximas décadas corren el riesgo de corregir el fracaso que hemos estado haciendo porque hay 3 razones que nos hacen no terminar de controlar esa curva. Por un lado, el descuido de los factores que amenazan el medio ambiente y el clima. Por otro, las expectativas y plazos poco realistas de recuperación de la biodiversidad. Pensamos que estos procesos ecológicos relacionados con la recuperación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas son más cortos de lo que son y no les damos tiempo. Y por otro lado, la insuficiente atención que le prestamos a la justicia y a la estructura social, una justicia dentro y entre generaciones y países. Hay trabajos como el de Obura y colaboradores en la revista One Earth que se acaba de publicar que lanzan un mensaje esperanzador con un nuevo enfoque, añadiendo aspectos precisamente de justicia, de reestructuración del sistema social, cómo eso puede permitir mejorar ese balance tremendo que una naturaleza en mal estado tiene sobre el ser humano. Porque aquí también hay otra interacción importante. Sabemos que en sistemas sociales injustos la degradación ambiental es más alta. En concreto, en este estudio de Obura y colaboradores proponen 6 puntos de acción que la gracia, digamos, para que sean efectivos, es que se aborden simultáneamente. Por un lado, reducir y revertir las causas directas e indirectas del declive ambiental. Por otro lado, detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Por otro lado, restaurar y regenerar la biodiversidad y los procesos ecológicos hacia un estado seguro. Hasta aquí estos 4 no nos sorprenden mucho. Tienen mucho que ver con lo que se está haciendo, ¿no? Que se ha venido haciendo. Quizá no de forma concertada. Pero aquí empiezan algunos nuevos. Por ejemplo, aumentar el bienestar mínimo para todas las personas. El quinto sería eliminar el consumo excesivo y los excesos asociados a la acumulación del capital, el derroche de recursos y el consumo excesivo. Y en sexto lugar, defender y respetar los derechos y responsabilidades de todas las comunidades, presentes y futuras. Pensemos que las campañas de conservación y protección y restauración de la naturaleza degradada se centran actualmente en las acciones 2 y 3, sobre todo de las que hemos mencionado, pero las tenemos que ampliar y las podemos ampliar a la 1, la 4, la 5 y la 6, y de tal forma que con esta acción concertada de las 6 se calcula que en apenas una década podríamos revertir significativamente muchos de los daños y empezar a notar en pocos años un aplanamiento sincero, profundo y claro de esta curva de degradación ambiental y calentamiento global que nos traen por el camino de la amargura y que causan más muertes de las que necesitaríamos. Pero no solo las muertes, como decíamos al principio, esta reflexión nos lleva a la mejora de vida de las personas que estamos vivas todavía en el planeta.
Los acuerdos globales por el clima, por ejemplo, juegan un papel importante en nuestro bienestar y en nuestra salud. Esta es una agenda que hay que avanzar, una agenda de sostenibilidad que es más allá de cuestiones éticas y cuestiones, digamos, prácticas. Es una cuestión también de salud física, de salud mental. No hemos abordado y ya abordaremos más adelante los aspectos mentales, psicológicos, la gestión emocional, la dura carga, el duro impacto en la emotividad de las generaciones más jóvenes, pero en el fondo de todos nosotros, con ese término que ya hemos oído hablar de la ecoansiedad, que lleva, por supuesto, a situaciones bastante extremas, cada vez de forma más habitual. A mí me preocupa el futuro, a ver si con lo que cuenta Fernando hacemos mejor las cosas. Así que bueno, para cerrar este episodio de hoy, concluir que la medicina avanza muy deprisa, sigue avanzando a gran velocidad, pero ese progreso médico se ve contrarrestado por un medio ambiente cada vez en peor estado. Por tanto, pues tenemos una esperanza de vida que no termina de crecer a la altura de lo que podría crecer dado los descubrimientos y progresos de la medicina, y de hecho está estancada. Y en esta lucha, digamos, en esta tensión, en este juego a la contra que está haciendo un medio ambiente degradado, podemos hacer mucho todos y cada uno de nosotros. Por supuesto, los especialistas de la medicina que sigan haciendo sus progresos en terapias génicas, en abordar el cáncer, en generar nuevas vacunas y nuevos tratamientos, que nos viene bien a todos, pero todos podemos hacer mucho por el cambio climático, la reducción de la pérdida de biodiversidad, la reducción de la contaminación, etcétera, porque están estrechamente ligadas. Entender cómo estamos entendiendo cada vez mejor qué nos enferma y qué nos acaba matando nos permite mejorar el mundo en el que vivimos y hacer que menos personas sufran o suframos de distintos tipos de enfermedades. Hay grandes diferencias entre países, pero todos compartimos esta vulnerabilidad a un medio ambiente en mal estado. Así que tenemos aquí un repaso, una visión y una potente razón para llevarnos mejor con los demás animales y plantas que comparten el planeta con nosotros. Hasta aquí el episodio de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante, aunque sabemos que en algún momento se tocan temas que no son del agrado de todos, pero esperamos que esta reflexión os haya sido útil y contamos con vuestra presencia en aproximadamente otros 15 días sobre otro tema tan o más interesante. Un saludo y muchas gracias por vuestra atención. Gracias por pensar con nosotros. Esperamos volver a contar contigo en el próximo episodio de Producción Propia, en el proyecto vital de Fernando Valladares, La Salud de la Humanidad. Edición y sonido, Dani Tudela. Locución, Silvana Buján. Mucha más información en las redes sociales y sobre todo en la web valladares.info.